me acuerda, voy a tomar la parte del amante en el rey. Cuando un rey no tiene bien integrado el amante, es cuando aparecen todas estas historias de bacanales, en donde ya el rey no está cuidando lo que sí le tiene que importar, que es su familia, su esposa, sus hijos, su comunidad, sino que se desborda a la lujuria. ¿Estamos hablando de eso? ¿Cómo sería el arquetipo del amante tóxico en el rey? Sergio. Sí, pues efectivamente, una es esa, ¿no? La más evidente, que es el rey Don Juan, ¿no? Que es el que tiene estas bacanales, como dices tú, ¿no? Estas orgías que lo vemos en las películas, ¿no? Pero eso es lo más evidente. La otra es, pues, la expresión déspota del rey, ¿no? Es decir, que no empatiza con su pueblo, que no empatiza con su gente, y entonces es capaz de ser muy tirano y de subir los impuestos y de esclavizarlos y de oprimirlos, pues, ¿no? Es decir, el ejercicio de un poder tiránico. Esa es también la presencia de un amante no desarrollado, digamos, o del amante, de la sombra del amante, digamos, ¿no? En el rey. La otra versión sería la debilidad, ¿no? Que es lo que ya comentamos ahorita. Es decir, es ese amante, es ese niño, hijo de mamá, ¿no? Que no ha podido tomar su fuerza de papá, y entonces, pues el poder o la autoridad no la puede ejercer, ¿no? Recordemos que una de las funciones básicas del rey, la primerita, es poner orden, ¿sí? Y si esto lo trasladamos al ámbito familiar, al ámbito de una institución, es tener la capacidad de poner en paz a los que se quieren salir del redil, a los que quieren agarrar por su lado. Y es orden. Es poner en orden a los hijos, poner en orden a la esposa, ¿sí? Poner en orden a los empleados, a los directores, a los gerentes, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la debilidad, digamos, el arquetipo del amante no desarrollado, que podría ser, por un lado, el Don Juan o el déspota, ¿no? O por otro lado, el débil, ¿no? El que sigue siendo hijo de mamá, entonces no es capaz de poner orden. O pone el orden de manera despótica, que tarde o temprano el pueblo se subleva. Es decir, el padre autoritario, ¿no? Violento incluso. O el padre que no tiene la capacidad de meter en el redil, ¿no? A la familia, a la institución, etcétera, ¿no? Yo eso podría decir, retomando esta, que es una de las funciones básicas del rey, que es el poner orden, el ordenar, ¿no? Marco, ¿qué pasa cuando el hombre tiene el arquetipo, el hombre con su arquetipo de rey está hacia el lado del amante tóxico? ¿Cómo es esa dinámica? Sí, pues definitivamente no ama de una manera ecológica. Y no digo ecológico refiriéndome a los árboles y a las montañas y al mar, sino ecológico en cuanto a la comunidad, en cuanto a la ecología de la mente, en cuanto a la ecología de su propio cuerpo y de su cuidado. Un rey que no es amante no va buscando el equilibrio en el desarrollo de todos los de su reino. ¿Por qué? Porque solamente trabaja para el servicio propio. Y ojo, a mí me llama mucho la atención que los empleados de una empresa siempre se están quejando de que el dueño de la empresa siempre quiere más y más y más y más. Y entiendo la postura de la victimización de quien ve en aquella persona
a alguien que lo está exprimiendo. Esa parte lo entiendo, no es sana, ¿sí? Sin embargo, una de las características del rey, ¿sí?, es tener visión. Él sabe a dónde quiere llegar. Tiene esta capacidad de decir, yo quiero tener una empresa, ¿sí?, lo suficientemente sólida, lo suficientemente establecida para que a partir de ahí podamos desarrollarnos todos. Y si alguien quiere estar en un mejor nivel, en su puesto de trabajo, con un mejor sueldo, también se tiene que esforzar. Porque el empresario, y perdón que me engrane en lo de los empresarios, pero regularmente, como tenemos una cultura de la victimización, ¿sí?, y de baja autoestima, siempre vemos a los empresarios como voraces, bla, bla, pero no, ellos tienen una visión y tienen claro lo que quieren hacer y la plataforma que quieren lograr. Pero hay de aquel rey, hay de aquel empresario, hablando de empresarios también, los reyes son políticos, son padres de familia, etcétera, etcétera. Nada más estoy buscando los diferentes tipos de reinados en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Entonces, si alguien quiere subir, se tiene que esforzar, le tiene que leer, tiene que proponer, sabes que este proyecto dentro de esta empresa y bla, bla. Y eso es. Pero entonces, y esa es la forma en cómo podemos ir escalando en las empresas, en los puestos que tengamos. Pero si el rey definitivamente no es un buen amante, amante en el amplio sentido de la palabra, del amor como tal, definitivamente la gente se le va a ir. La gente se le va a ir. Yo he sido gerente de recursos humanos de una empresa donde la gente decía, aquí nada más les interesa el mono, no les interesa la persona. Cuando empezamos a trabajar con las personas de cómo estás, cómo llegas al trabajo, cómo te trata nuestro cliente, una empresa es outsourcing, cómo qué cosas te hacen falta en tu casa, refrigerador, estufa, televisión, etcétera, etcétera. La gente dijo, canijo, ahora sí me ven. Y eso es ser amante, ¿sí? Ver a los otros y procurar su bienestar al servicio de todos, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos hacia adentro. ¿En qué momento nos dimos cuenta que nuestro papá, el arquetipo del rey, se le empezó como a quebrar? Yo siento que mi padre se fue quebrando como rey con el dinero, en la administración del dinero. Se fue quebrando con toda esta parte del amante también adicto al licor y a las mujeres. Entonces, muchas personas que nos están escuchando podían haber venido con una figura de ese papá héroe, de ese papá a seguir, pero en algún momento ese papá se quebró. O más bien, nosotros psíquicamente nos quebramos con la figura del padre, porque ese hombre que dirigía, ese hombre que soportaba a la familia, también tenía sus sombras, sus debilidades. Y en estos momentos, nosotros ya como hombres adultos, tenemos que mirar en qué se quebró mi padre para yo poderlo ver y hacerlo diferente, si es que lo quiero hacer diferente, o hacerlo igual porque eso me hace ser varón en mi familia. Sergio, ¿en qué fue buen rey tu papá y en qué momento lo vio como que se estaba quebrando esa figura de rey? Bueno, definitivamente mi padre fue un hombre muy responsable, siempre buen proveedor. Obviamente eso lo hacía estar ausente, ¿no? Y al final de su vida, él tiene una enfermedad, tiene Parkinson, un joven, desde mi punto de vista, murió a los 73 años. Y ahora viéndolo a distancia, donde yo veo que se quebró fue en cargar las culpas de su propio padre. Ahora lo entiendo, ahora como terapeuta, ¿no? Y ahora con mis trabajos que he hecho para adentro, como dijiste, Alexander, ¿no? Vámonos adentro. Ahí es donde yo lo entiendo. Y entonces,
cobra sentido esto que dijiste, Alexander, y lo corregiste perfectamente. Es decir, no es el propio padre, porque no hay padres perfectos. Todos los papás de los que estamos aquí, hombres y mujeres, tienen o tuvieron debilidades. Se han quebrado o se quebraron en algún momento en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en la desatención, en el abandono, etcétera. La cuestión es cómo yo interiorizo a ese padre y cómo ya como adultos, como bien lo dices, Alexander, ya como adultos, cómo lo tomo para tomar lo fuerte de él, tomar la energía viril que en todos nos llega, porque tiene la energía, y cómo a partir de un trabajo de resignificación de mi relación con mi papá, poder hacerlo ahora de manera, a mi manera, poder hacerlo diferente, pero sin mandar al yonque del desuso, ¿no?, completo a papá. No creo que haya aquí ningún papá en nosotros que no se haya quebrado en algún momento como rey, ¿no? El problema, creo yo, es que nos hemos quedado algunos, yo me quedé durante mucho tiempo con mi padre en esa imagen de rompimiento. Y ahora la estoy reconstruyendo, estoy juntando las piezas, y la manera de juntar las piezas es entendiendo que mi padre tuvo a su vez un padre difícil, mi abuelo Eutimio, ¿no? Y que mi abuelo Eutimio tuvo un padre también que el mismo abuelo no pudo tomar por las características que tenían los padres de aquel entonces. Estamos hablando que mi bisabuelo nació en 1850 y mi abuelo nació en 1875 y mi padre nació en 1919. Estamos hablando de épocas en nuestro país, en México, revolucionarias, de mucha pobreza, de mucha violencia, de mucha confrontación, y en donde es imposible que nuestro rey padre, ¿no?, haya salido incólume, digamos, o haya salido sin raspaduras, ¿no? Pero a nosotros como adultos, hombres y mujeres, y aquí incorporo también a las mujeres que nos están escuchando y que nos están viendo, hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de recuperar a nuestro rey, ¿sí?, a nuestro papá rey, que sí lo es, que sí lo fue, porque si no, no estaríamos aquí nosotros, ¿no? Y yo creo que es resignificar, ¿no? Es decir, cómo lo interiorizamos a nuestro propio padre.